Gerard Piqué nunca había temido a la mirada pública. Desde niño, cuando comenzaba a dar patadas a un balón en las calles de Barcelona, hasta su consolidación como uno de los mejores defensores del mundo, siempre había sabido convivir con la atención mediática. Era parte del precio, un peaje inevitable en la carretera de la fama. Sin embargo, jamás imaginó que el silencio, ese vacío entre las palabras nunca dichas y las decisiones nunca explicadas, pudiera volverse tan pesado como en aquellos meses posteriores a su ruptura con Shakira. El mundo entero parecía haber tomado partido. Los titulares lo señalaban como villano, los programas de farándula repetían una y otra vez teorías, rumores y versiones incompletas de lo ocurrido. Cada gesto suyo era interpretado como una ofensa, cada aparición pública detonaba nuevos juicios. Y él, acostumbrado a los estadios llenos, descubría que ningún abucheo se comparaba a la condena social cuando se trataba de vida privada. Shakira, por su parte, se rehusó a responder con agresión. No necesitaba hacerlo, su música hablaba, sus fans hablaban, el mundo hablaba por ella. Y Gerard lo sabía, había cometido errores, más de los que había admitido incluso ante sí mismo, y ahora enfrentaba el peso de esos errores bajo el escrutinio de millones. Pero el tiempo, siempre caprichoso, comenzó a erosionar su resistencia. Una noche, sentado en el ático que compró después de dejar la casa familiar, entendió que había llegado el momento de hablar. No como figura pública, no como exfutbolista, no como empresario, sino como un hombre que necesitaba reconciliarse con su pasado y, en la medida de lo posible, con aquellos que alguna vez lo amaron. Durante semanas, Piqué evitó entrevistas, rechazó reportajes, ignoró mensajes de periodistas y se limitó a actos promocionales estrictamente guionados para su empresa. Pero la presión era creciente. Su equipo de comunicaciones insistía: necesitamos una narrativa tuya, Gerard. La gente habla por ti porque tú no hablas. Aquel argumento terminó clavándose como una astilla en su pensamiento. Tenía dos opciones: continuar en silencio y permitir que la versión pública de su historia fuera moldeada sin su intervención, o enfrentarse de una vez por todas a ese juicio mediático. Una mañana de enero, se levantó más temprano de lo habitual. Desayunó solo, observando cómo la luz tenue del alba atravesaba los ventanales. Pensó en Shakira, en los años compartidos, en la sonrisa de Sasha y Milan cuando aún vivían todos bajo el mismo techo. Pensó en los errores que nunca confesó, en las discusiones que pudo evitar, en los silencios que acabaron rompiendo más que las palabras. Aceptarlo dolía, pero negarlo lo estaba consumiendo. Finalmente, tomó una decisión. Daría una entrevista extensa, sin condiciones, sin preacuerdos de preguntas. Hablaría de lo que pasó, de lo que sintió, y sobre todo, de aquello que jamás había dicho en voz alta, que lamentaba profundamente la forma en que todo había terminado. Cuando su equipo comunicó oficialmente que Piqué ofrecería una entrevista en directo para abordar su pasado con Shakira, la prensa explotó. El anuncio se volvió tendencia en menos de 20 minutos. Programas de televisión reorganizaron su pauta, influencers comenzaron a especular sobre su contenido, y los seguidores de Shakira lo recibieron con escepticismo. ¿Ahora quiere limpiar su imagen?, escribían unos. Demasiado tarde, añadían otros. A pesar de ello, Piqué se mantuvo firme. Sabía que no convencería a muchos, pero aquella entrevista no buscaba justificar su comportamiento, sino admitirlo. Hablar, simplemente hablar. El día previo, durmió mal. Repasó mentalmente cada frase, cada recuerdo que podría surgir durante la conversación. ¿Cómo contar lo que había sentido sin lastimar más a Shakira? ¿Cómo ser sincero sin alimentar chismes? ¿Cómo asumir responsabilidad sin dramatismo? No tenía respuestas. Lo único seguro era que debía decir la verdad. Su verdad. El estudio estaba iluminado con una luz cálida, neutra, diseñada para reducir la tensión. Piqué se sentó en el sillón central, respiró hondo y esperó. La periodista elegida, una veterana conocida por su seriedad y tacto, se acomodó frente a él. Gracias por venir, Gerard. Empezó ella con voz suave. Gracias a ti por recibirme. Y por escucharme, respondió él, consciente de que esa frase, tan simple, marcaría el tono. La entrevista comenzó con preguntas sobre su nueva vida, su rol como empresario, su relación con el fútbol tras la retirada. Pero todos sabían que aquello era solo el preludio.
Finalmente, la periodista lanzó la pregunta que millones estaban esperando. Gerard, hablemos de lo que pasó con Shakira. ¿Qué sientes ahora, a la distancia? Él no miró a la cámara. Miró sus manos. Siento, hizo una pausa larga, que cometí errores, muchos errores, y tardé demasiado en reconocerlo. La periodista mantuvo silencio, animándolo a continuar. Cuando uno vive bajo la atención de todos, a veces se convence de que debe mantener cierta imagen, cierta dureza. Yo pensaba que admitir mis fallos me haría vulnerable, y la verdad es que me equivoqué. No supe manejar la presión, no supe cuidar lo que tenía, y perdí algo que era muy importante en mi vida. La sinceridad lo sorprendió incluso a él. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. Sí, me arrepiento de cómo manejé la situación, de las decisiones que tomé, de no haber protegido a Shakira ni a nuestros hijos de la tormenta mediática. Me arrepiento de no haber sido más honesto, más transparente, más maduro. Y lo digo sin esperar nada a cambio. Solo, lo siento. Aquella confesión se expandió por las redes en segundos. Las redes sociales se incendiaron. Algunos se mostraron conmovidos por sus palabras. Otros lo acusaron de querer limpiar su imagen, ahora que su reputación estaba dañada. Pero lo que nadie pudo negar fue que, por primera vez desde la separación, Gerard hablaba con vulnerabilidad. Sin sarcasmos, sin defensas. Los medios, sorprendidos por el tono emocional, cambiaron el enfoque. Programas que antes lo criticaban abiertamente comenzaron a debatir si aquella entrevista podía marcar un antes y un después en su relación con la prensa. Pero el comentario más esperado era el de Shakira. Ella guardó silencio durante días. No emitió comunicados, no publicó indirectas, no dio entrevistas. Y ese silencio, más que cualquier palabra, le recordó a Gerard cuán profunda era la distancia entre ambos. Una noche, mientras revisaba correos de trabajo, su teléfono vibró con una notificación. Al revisar la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era un mensaje de Shakira. No era largo, no era emotivo, pero era suficiente. Vi la entrevista. Gracias por tus palabras. Cuidemos siempre a los niños. Piqué lo leyó una y otra vez. No era una reconciliación, ni un perdón, pero sí un puente delgado, frágil, pero real. Y eso, para él, era un alivio inmenso. Piqué decidió continuar hablando con los medios, pero esta vez desde un lugar más honesto. Participó en programas donde explicó que no buscaba justificar nada, sino asumir responsabilidades. Reconoció que había cometido errores personales y mediáticos, y que deseaba reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Con el tiempo, los periodistas comenzaron a verlo de otra manera. No como el protagonista de un escándalo, sino como un hombre madurando públicamente, aprendiendo del caos que él mismo había ayudado a crear. El público seguía dividido, pero algo cambiaba. La historia ya no era tan blanca y negra. No había héroes ni villanos. Había seres humanos, con contradicciones, con fallas, con dolor. Meses después de la entrevista, Piqué recibió una llamada inesperada. Un productor de un reconocido documental sobre figuras públicas quería contar su historia, pero no como un escándalo, sino como un proceso de aprendizaje personal. Gerard aceptó, con una condición: que el tema central fuera la importancia de la comunicación pública responsable, especialmente cuando hay niños de por medio. Ese documental se convirtió en un retrato humano, vulnerable, imperfecto. Y aunque algunos lo criticaron como estrategia, muchos espectadores apreciaron la honestidad. Un año después de la ruptura definitiva, y tras meses de intercambios cordiales respecto a los hijos, Shakira y Gerard coincidieron en un evento escolar. Fue un encuentro breve, pero significativo. Ella lo saludó con una sonrisa amable. Él, con una mezcla de respeto y nostalgia. No hablaron del pasado, no hablaron de la entrevista. Solo hablaron de los niños, de sus avances, de lo orgullosos que estaban. Pero en los ojos de ambos había algo más. El reconocimiento silencioso de que la vida había sido complicada, y que cada uno, a su manera, había sufrido. Con el paso del tiempo, Piqué logró reconstruir parte de su relación con periodistas, reporteros y programas de televisión. No todos lo aceptaron, no todos creyeron en su transformación, pero eso dejó de importarle.
Lo esencial era que había aprendido a hablar sin miedo, a admitir sin vergüenza, a escuchar sin defenderse. Y, sobre todo, había logrado algo aún más difícil: reconciliarse consigo mismo. La historia con Shakira nunca volvería a ser la misma, pero al menos, ya no era una herida abierta. Era una lección, una profunda, dolorosa, inolvidable lección. Gerard solía caminar por las calles de Barcelona sin gafas oscuras, sin prisa. Algunos aún lo señalaban, otros lo saludaban con respeto. Pero cuando alguien se le acercaba para preguntarle por la entrevista, él siempre respondía lo mismo. A veces, lo más valiente que puede hacer un hombre es admitir que se equivocó. Yo tardé demasiado en hacerlo, pero nunca es tarde para cambiar. La historia no terminó con reconciliación amorosa, ni con finales de cuento. Terminó con verdad, aceptación y crecimiento. Y, para Gerard, eso era suficiente. Porque al final, la reconciliación que más necesitaba no era con la prensa, ni siquiera con Shakira. Era consigo mismo. Después de la entrevista que sacudió las redes y marcó un antes y un después en la percepción pública de Gerard Piqué, vino un periodo extraño, casi suspendido en el tiempo. La gente lo miraba distinto en la calle, algunos con empatía, otros con duda, otros con una mezcla de curiosidad y recelo. Él lo aceptaba con serenidad. Había abierto una puerta que durante años se negó a tocar, y aunque el ruido mediático disminuyó un poco, la verdadera batalla se libraba por dentro. A veces, por la noche, volvía a ver fragmentos de la entrevista y se preguntaba si había dicho demasiado, o demasiado poco. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: había dicho lo necesario. Lo necesario para iniciar un proceso que, quizás, nunca imaginó tan complejo. Un día cualquiera, mientras acompañaba a Milan a un evento infantil, una madre se acercó con cautela. «Gerard, quería decirte que admiro lo que hiciste», murmuró. «No es fácil admitir errores, menos aún tan públicamente». Él sonrió con amabilidad. «Gracias. Solo intento ser mejor padre. Y eso ya es mucho», respondió la mujer antes de marcharse. Aquella frase se quedó rondando en su mente, porque, más allá de todo, su prioridad seguían siendo sus hijos. Y, de alguna forma, sabía que ellos también habían sufrido, silenciosamente, la tormenta. Milan se había vuelto más reservado, Sasha, más sensible, y Shakira, como madre, había cargado con el peso de protegerlos mientras el mundo los observaba como si fueran personajes de una historia escrita para entretener a otros. Piqué entendió, quizá demasiado tarde, que su proceso de reconciliación pública tenía que ir acompañado por una reconciliación íntima con sus propios hijos. Tiempo después, decidió pedir una reunión privada con Shakira, no para hablar del pasado amoroso, ni para intentar algo imposible, sino para hablar, por primera vez sin tensión, de cómo querían manejar el futuro de los niños ante los medios. Shakira aceptó. Se encontraron en un salón discreto, lejos de cámaras y periodistas. No había asistentes, no había abogados, solo ellos dos, y una distancia emocional que ambos habían aprendido a respetar. «Gracias por venir», dijo Gerard. «Tenemos hijos en común», respondió ella con serenidad. «Eso siempre será motivo suficiente». Por primera vez en mucho tiempo, se miraron sin reproches. Hablaron de horarios, de la escuela, de planes de vacaciones, de límites con la prensa, de la importancia de mantener su vida privada protegida. Y cuando la conversación estaba por terminar, Piqué dijo algo que no había tenido valor de decir antes. «Sé que mis errores te hicieron daño. Nunca esperé que me perdonaras. Pero necesitaba que supieras que lo reconozco de verdad». Shakira lo observó con una mezcla de agotamiento y paz. «No se trata solo de perdonar, Gerard. Se trata de sanar, y eso lleva tiempo, para todos». No hubo lágrimas, no hubo abrazos, pero hubo algo mejor que eso. Respeto. Semanas después, mientras se preparaba para volver a su oficina en Cosmos, Gerard recibió una llamada que lo desconcertó. Era un periodista con el que había tenido múltiples roces en el pasado, alguien conocido por ser incisivo e implacable. «Gerard,
quiero invitarte a un programa especial sobre cómo las figuras públicas manejan las crisis mediáticas. Creo que tu experiencia puede aportar mucho. Piqué sonrió irónicamente. Años atrás, habría colgado la llamada sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, las cosas eran distintas. Voy, respondió. El programa fue transmitido en horario estelar. Gerard entró al set con seguridad, pero sin arrogancia. Y cuando le tocó hablar, lo hizo con madurez. Cometí errores, eso no lo negaré nunca. Pero también aprendí que el silencio, cuando todo el mundo está hablando por ti, puede convertirse en un enemigo. Mi objetivo ahora no es limpiar mi imagen. Es aprender de lo vivido y ayudar a otros a entender lo importante que es actuar con responsabilidad, especialmente cuando hay niños involucrados. El público aplaudió, no por idolatría, sino por respeto a la vulnerabilidad mostrada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Piqué durmió profundamente. Días después, un periódico de gran prestigio le ofreció publicar una columna mensual sobre temas de responsabilidad mediática, presión pública y salud mental de las celebridades. Gerard aceptó. Su primera columna, titulada «Cuando el silencio se vuelve ruido», se volvió viral. No hablaba de Shakira directamente, pero sí del aprendizaje que había surgido de aquella etapa dolorosa. La gente comenzó a verlo con otros ojos. No como el hombre que se equivocó, sino como el hombre que tuvo el valor de contarlo sin excusas. 1 año y medio después de la separación, ocurrió algo que ningún medio había anticipado. Shakira, durante una entrevista promocional de su nuevo álbum, fue preguntada sobre Gerard. Ella sonrió con serenidad. Las cosas mejoran cuando los dos lados deciden crecer. Y él ha crecido. La frase recorrió el mundo. Gerard la leyó en silencio. Y por primera vez, sintió un cierre real. No un regreso, no una reconciliación sentimental, sino un cierre humano, sano. Con el paso del tiempo, la relación con los medios se volvió más estable. Ya no lo perseguían con la misma hostilidad. Muchos lo invitaban a hablar desde un lugar de reflexión, no de escándalo. Y aunque sabía que una parte del público jamás cambiaría su opinión sobre él, lo aceptaba. Porque la vida no se trata de gustar a todos, sino de ser honesto con uno mismo. Gerard siguió trabajando en sus empresas, pasando tiempo con sus hijos y construyendo una nueva identidad lejos del campo de fútbol, pero también lejos del conflicto del pasado. En una tarde tranquila, mientras miraba a Milan y Sasha jugar en un parque, Gerard entendió algo que tardó años en ver. Que la verdadera reconciliación no había sido con Shakira, ni con los medios, sino con la parte de sí mismo que durante mucho tiempo se negó a aceptar sus fallas. Y en ese reconocimiento, doloroso, público y profundamente humano, encontró la paz que tanto había buscado.